Vamos a desarrollar los 5 puntos del taller número 3 del tercer corte de Administración de Empresas 2. Entonces, en el primer punto nos estaba pidiendo, nos está indicando que un restaurante para poder desarrollar, para poder producir una hamburguesa, genera pues unos costos. Entonces lo que nos da una tabla donde nos da unas cantidades de hamburguesas de 1 a 10, una utilidad de 50, 100 y 150. Entonces lo que tenemos que hallar es el... Y nos dice que el costo por producir una hamburguesa es de 5 pesos. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde la utilidad es igual a la cantidad por precio menos 5. Ahora vamos a despejar el precio, que es igual a utilidad sobre cantidad más 5. Entonces en la utilidad número 5, en la utilidad 50, la fórmula nos dice que sería 50, ¿cierto? La utilidad dividido en 1, que sería una hamburguesa, más 5, esto igual sería 55. Para la hamburguesa 2 sería 50, que es la utilidad, dividido en 2 más 5 igual a 30, ¿sí? Y así mismo vamos hasta la unidad número 10 de hamburguesas, y luego pues esa misma fórmula la vamos a utilizar para la utilidad de 100 y para la utilidad de 150. Ahora bien, acá en el isograma, ¿cierto? Nos muestra cada una de las curvas en las combinaciones que tenemos tanto de cantidad como de precio. ¿Listo? Que dan esto da la misma utilidad total. Por ejemplo, si queremos una utilidad total de 100 pesos, se puede vender una hamburguesa a 105. O si queremos vender 10 hamburguesas, o podemos vender 10 hamburguesas a 5 pesos, porque pues 100 en la fórmula 15 menos 5 daría igual a 100 pesos, ¿cierto? Porque esa es la utilidad que queremos llegar a tener. Esto quiere decir que a medida que aumenta la cantidad, entonces el precio necesario para alcanzar la misma utilidad cae, porque los ingresos totales se reparten entre más unidades. Listo, ahora vamos a desarrollar el punto número 2. Entonces allí en el punto 2 nos indica el valor del número, una cantidad de hamburguesas de 1 hasta el 20. Nos dice que hay dos países en donde se desarrollan. El primero es el país número 1 y acá está el país 2. Ahora vamos a ver cuánto es el valor, el costo, el precio que genera una hamburguesa y cuál sería el ingreso total por esa hamburguesa. Y así mismo vamos a verla hasta llegar a la hamburguesa número 20, tanto en el país número 1 como en el país número 2. Entonces aquí nos indica que el producir una hamburguesa en el país número 1 nos cuesta 18 pesos. Y el ingreso total pues serían 18 pesos, ya que la fórmula nos dice que el precio es igual a 20, ¿sí? Menos 2 por 1, esto nos daría 18, y los ingresos totales serían 18, que sería el valor total de lo que nos costó, por una, que sería una hamburguesa, igual a 18. Ahora bien, ¿cuánto nos costaría y cuál sería el ingreso total por dos hamburguesas? Entonces nos costaría realizar dos hamburguesas 16 pesos y tendríamos un ingreso total de 32 pesos. Y así sucesivamente vamos a ver hasta llegar a la hamburguesa número 20 en el país 1. Ahora bien, ¿cuánto nos costaría en el país 2? En el país 2 nos costaría, el precio sería 20 menos 1 igual a 19. Entonces nos costaría 19 pesos producir una hamburguesa. ¿Y cuál sería el ingreso total? Pues sería 19 pesos. Ahora bien, para hacer dos hamburguesas nos costaría 18 pesos. ¿Y cuánto tendríamos de ingresos? Tendríamos 36 pesos. Y así mismo pues vamos a ir hasta la hamburguesa número 20 y vamos a poder lograr ver cuánto nos cuesta y cuál sería el valor del ingreso total. Así mismo lo vamos a ver aquí en el isograma, ¿cierto? Donde vemos que en el país número 1 el costo pues ya sería mucho, llegaríamos a un punto en hamburguesa número 5, en un punto de equilibrio, pero después comenzamos a bajar hasta llegar a menos 400 pesos. En cambio en el país 2 comenzamos a subir hasta llegar a la hamburguesa 10, pero nunca vamos a pasar del precio 0. ¿Esto qué quiere decir?
Los que quiere decir es que la demanda es más sensible a la cantidad producida. Significa que cada hamburguesa adicional reduce el precio el doble de rápido en el país 1 que en el país número 2, como lo vemos acá. Y en el país 2 el precio baja más lentamente, lo que permite vender más unidades antes que el precio caiga demasiado, así como lo vemos acá en el histograma. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Entonces, en el ejercicio número 3 se nos dice que una empresa tiene las siguientes funciones demandadas en dos países diferentes. Es una empresa y va a estar comercializando en dos países distintos. En el país 1, la hamburguesa es igual a 20 menos 2 por hamburguesa. Y en el país 2, la hamburguesa es igual a 20 menos hamburguesa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto para poder calcularlo necesitamos entender cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, primero vamos a buscar una fórmula que es la fórmula de la elasticidad del precio de la demanda. ¿Listo? Luego vamos a utilizar la fórmula de la cantidad demandada, posteriormente la fórmula de ingreso total y luego la fórmula para el cambio proporcional de ingreso. Entonces, teniendo en cuenta estas fórmulas, ya vamos a desarrollar y vamos a mirar qué es lo que pasa cuando cambiamos el precio de 10 pesos a 12 pesos. ¿Qué pasa con las cantidades? Bueno, de acuerdo a esta fórmula matemática nos indica que antes el país número 1 producía 5 hamburguesas, pero después cuando se subió el precio pasó de producir 5 a producir 4. Y en el país número 2 de producir 10 hamburguesas antes, subimos el precio a 12 pesos y ya no vamos a producir las mismas 10, sino vamos a producir solamente 8 hamburguesas. Eso pasa con la producción. Ahora, ¿qué va a pasar con los ingresos totales antes y después de subir el precio? Entonces, antes de subir el precio en el país 1, teníamos unos ingresos totales de 50 pesos. Sin embargo, después de subir el precio, nos queda en 48 pesos el ingreso total. O sea que esto tendríamos una variación del menos 4%. Y en el país 2, antes de subir el precio, tendríamos un ingreso de 100 pesos, pero después de subir a 12 pesos por hamburguesa, el ingreso total nos quedó en 96 pesos. Esto pues nos va a dar también una variación del menos 4%. Entonces, ¿qué pasa acá? En ambos países el ingreso total cae un 4% cuando el precio sube de 10 a 12 pesos. Ahora bien, vamos a mirar cuál es el porcentaje de cambio antes y después. ¿Listo? Entonces aquí utilizamos esta fórmula matemática que también podemos encontrarla, ¿cierto? Y vamos a identificar que en el país 1 hay un porcentaje de menos 22.22% y es el mismo porcentaje en el país número 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? En cuanto a la elasticidad, al utilizar la fórmula de elasticidad, que es igual al porcentaje de la cantidad del cambio por cantidad sobre el porcentaje de la cantidad por el precio, nos va a decir que nos indica que la elasticidad del país 1 y el país 2 es prácticamente la misma, de menos 1,2222. Entonces ambos países tienen una misma elasticidad que es aproximadamente menos 1,2222 entre 10 pesos y 12 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la demanda es elástica, subir el precio reduce el ingreso total. Subimos el precio de los productos, pero el ingreso total de nuestro negocio pues va a disminuir, ¿sí? Y eso ocurre tanto en el país 1 como en el país número 2. Ahora vamos a desarrollar el punto número 4. En el punto número 4, lo que nos está indicando el ejercicio es que tenemos 10 hamburguesas y el costo, tenemos 10 hamburguesas y nos pide que encontremos el costo de producir cada una de estas hamburguesas de 1 a 10
pero nos pide también ubicar cuál es el punto de equilibrio. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar lo que es la siguiente fórmula, ¿sí? Que es el costo total, que es igual a 10 más 5H, que es hamburguesas, donde P es igual a 7, que sería el precio, ¿cierto? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es ingreso total, que sería precio por hamburguesa, igual a 7 hamburguesas, 7 hamburguesas, 7, y el beneficio, que es el ingreso total, que sería ingreso total menos costo total. Entonces aquí vamos a poder identificar que cada hamburguesa nos va a generar un valor de costo y un beneficio. Entonces, en este momento producir una hamburguesa nos costaría 15 pesos. ¿Y cuánto sería el ingreso total? Serían 7 pesos. Entonces, en estos momentos, producir una hamburguesa a estos costos nos saldríamos en pérdida porque tendríamos menos 8 pesos. De igual manera, llegaríamos a tener pérdidas en la segunda, en la tercera, hasta la cuarta hamburguesa tendríamos pérdidas, porque no podríamos generar ningún tipo de utilidad. Ahora bien, en la hamburguesa número 5 tenemos una particularidad, y es que llegamos al punto de equilibrio, ya que producir 5 hamburguesas nos va a costar lo mismo que el ingreso total va a ser el mismo que el costo total. En este caso sería 35 pesos producirla y 35 pesos de ingreso. Entonces tendríamos un punto de equilibrio. Ya a partir de la hamburguesa número 6 vamos a comenzar a ver una utilidad, y ya serían 2 pesos por cada hamburguesa. Ahora bien, en el ejercicio nos pide que grafiquemos este punto y que encontremos el punto de equilibrio, y entonces aquí pues lo que hacemos es que colocamos una gráfica, y aquí lo que hacemos es que marcamos de 0 hamburguesas hasta 70, hasta el precio, hasta 10 hamburguesas sería el precio 70, ¿cierto? Y vamos a ubicar en la línea azul cuál sería el costo total de esa hamburguesa. Aquí nos vamos a encontrar el precio total, el ingreso total, y acá sería el precio, el costo total en la línea azul. Ahora bien, vamos a desarrollar en el punto número 5. En el punto número 5 nos dice que hay una oferta y una demanda de unas hamburguesas, las cuales tienen un precio, ¿cierto? Y luego el gobierno se da cuenta de que pues el precio de la hamburguesa está muy alta, entonces que se debe de bajar el valor del precio de la hamburguesa para que más personas puedan consumirlas. Entonces aquí nos da una fórmula, que es la fórmula de la demanda y la fórmula de la oferta, donde la demanda de hamburguesas es igual a 20 menos 2 por hamburguesa, y la de la oferta es hamburguesa, que es igual a 2 más 2 por hamburguesa. En resumidas cuentas, estas fórmulas lo que nos dice es que antes de que estuviera la ley del gobierno de disminuir el precio, se producían habían 4.5 de cantidad de hamburguesas, y cada una costaba 11 pesos, ¿cierto? Y ese fue el precio que había antes. Ahora bien, el gobierno indicó que ya estaba muy costosa y que debían de bajar a la mitad, ¿cierto? El precio por hamburguesa fijado era por ley. Entonces, tendríamos que tomar el 11 pesos dividido en 2 y nos quedarían 5.5 pesos posterior ya a lo que la ley indicaba. Ahora bien, ¿cuáles eran los excedentes que habían antes de que el gobierno diera lo que esta ley? Anteriormente, pues el consumidor tendría un excedente de 20.25 pesos, ¿sí? Y el productor también tenía un excedente del 20.25 pesos, de acuerdo a los datos suministrados en el ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa después de que el gobierno da esta ley? ¿Qué pasa con los excedentes? Entonces resulta que después de que el gobierno da esta ley, el excedente que tendría lo que es el consumidor y sería de 12.68,
y, el productor sería de 3.65. 3.62. En total, el nuevo excedente sería del 15.75, para lo cual vemos que antes de que el gobierno implantara la ley, había un excedente del, del 40.5 y después del 15.75. O sea que tendríamos una pérdida de excedente del 24.75%. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? En estos momentos la sociedad ya está en peores condiciones desde el punto de vista económico. Hay escasez de demanda y oferta, hay una baja productividad y disminuye el excedente total. 3. Listo, profe. Entonces, pues estos serían los ejercicios desarrollados. Muchas gracias por el tiempo compartido y por todas las enseñanzas que nos pudo dar durante este semestre. Mil gracias. Vamos a desarrollar los 5 puntos del taller número 3 del tercer corte de Administración de Empresas 2. Entonces, en el primer punto nos está indicando que un restaurante para poder producir una hamburguesa genera pues unos costos. Entonces lo que nos da una tabla donde nos da unas cantidades de hamburguesas de 1 a 10, una utilidad de 50, 100 y 150. Entonces lo que tenemos que hallar es y nos dice que el costo por producir una hamburguesa es de 5 pesos. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde la utilidad es igual a la cantidad por precio menos 5. Ahora vamos a despejar el precio, que es igual a utilidad sobre cantidad más 5. Entonces en la utilidad número 5, en la utilidad 50, la fórmula nos dice que sería 50, ¿cierto? La utilidad dividido en 1, que sería una hamburguesa, más 5, esto igual sería 55. Para la hamburguesa 2 sería 50, que es la utilidad, dividido en 2 más 5 igual a 30, ¿sí? Y así mismo vamos hasta la unidad número 10 de hamburguesas, y luego pues esa misma fórmula la vamos a utilizar para la utilidad de 100 y para la utilidad de 150. Ahora bien, acá en el histograma, ¿cierto? Nos muestra cada una de las curvas en las combinaciones que tenemos tanto de cantidad como de precio. ¿Listo? Que dan esto da la misma utilidad total. Por ejemplo, si queremos una utilidad total de 100 pesos, se puede vender una hamburguesa a 105. O si queremos vender 10 hamburguesas, o podemos vender 10 hamburguesas a 5 pesos, porque pues 100 en la fórmula 15 menos 5 daría igual a 100 pesos, ¿cierto? Porque esa es la utilidad que queremos llegar a tener. Esto quiere decir que a medida que aumenta la cantidad, entonces el precio necesario para alcanzar la misma utilidad cae, porque los ingresos totales se reparten entre más unidades. Listo, ahora vamos a desarrollar el punto número 2. Entonces allí en el punto 2 nos indica el valor del número, una cantidad de hamburguesas de 1 hasta el 20. Nos dice que hay 2 países en donde se desarrollan. El primero es el país número 1 y acá está el país 2. Ahora vamos a ver cuánto es el valor, el costo, el precio que genera una hamburguesa y cuál sería el ingreso total por esa hamburguesa. Y así mismo vamos a verla hasta llegar a la hamburguesa número 20, tanto en el país número 1 como en el país número 2. Entonces aquí nos indica que el producir una hamburguesa en el país número 1 nos cuesta 18 pesos. Y el ingreso total pues serían 18 pesos, ya que la fórmula nos dice que el precio es igual a 20, ¿sí?, menos 2 por 1. Esto nos daría 18. Y los ingresos totales serían 18, que sería el valor total de lo que nos costó, por una, que sería una hamburguesa, igual a 18. Ahora bien, ¿cuánto nos costaría y cuál sería el ingreso total por 2 hamburguesas? Entonces, nos costaría realizar 2 hamburguesas 16 pesos y tendríamos un ingreso total de 32 pesos. Y así sucesivamente vamos a ver hasta llegar a la hamburguesa número 20 en el país 1.
Ahora bien, ¿cuánto nos costaría en el país 2? En el país 2 nos costaría, el precio sería 20 menos 1 igual a 19. Entonces nos costaría 19 pesos producir una hamburguesa. ¿Y cuál sería el ingreso total? Pues sería 19 pesos. Ahora bien, para hacer dos hamburguesas nos costaría 18 pesos. ¿Y cuánto tendríamos de ingresos? Tendríamos 36 pesos. Y asimismo, pues vamos a ir hasta la hamburguesa número 20 y vamos a poder lograr ver cuánto nos cuesta y cuál sería el valor del ingreso total. Así lo mismo lo vamos a ver aquí en el histograma, ¿cierto? Donde vemos que en el país número 1 el costo pues ya sería mucho, llegaríamos a un punto en hamburguesa número 5 en un punto de equilibrio, pero después comenzamos a bajar hasta llegar a menos 400 pesos. En cambio en el país 2 comenzamos a subir hasta llegar a la hamburguesa 10, pero nunca vamos a pasar del precio 0. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la demanda es más sensible a la cantidad producida. Significa que cada hamburguesa adicional reduce el precio el doble de rápido en el país 1 que en el país número 2, como lo vemos acá. Y en el país 2 el precio baja más lentamente, lo que permite vender más unidades antes que el precio caiga demasiado, así como lo vemos acá en el histograma. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Entonces, en el ejercicio número 3 se nos dice que una empresa tiene las siguientes funciones demandadas en dos países diferentes. Es una empresa y va a estar comercializando en dos países distintos. En el país 1, la hamburguesa es igual a 20 menos 2 por hamburguesa. Y en el país 2, la hamburguesa es igual a 20 menos hamburguesa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto para poder calcularlo necesitamos entender cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, primero vamos a buscar una fórmula que es la fórmula de elasticidad del precio de la demanda. ¿Listo? Luego vamos a utilizar la fórmula de la cantidad demandada, posteriormente la fórmula de ingreso total y luego la fórmula para el cambio proporcional de ingreso. Entonces, teniendo en cuenta estas fórmulas, ya vamos a desarrollar y vamos a mirar qué es lo que pasa cuando cambiamos el precio de 10 pesos a 12 pesos. ¿Qué pasa con las cantidades? Bueno, de acuerdo a esta fórmula matemática nos indica que antes el país número 1 producía 5 hamburguesas, pero después cuando se subió el precio pasó de producir 5 a producir 4. Y en el país número 2 de producir 10 hamburguesas antes, subimos el precio a 12 pesos y ya no vamos a producir las mismas 10, sino vamos a producir solamente 8 hamburguesas. Eso pasa con la producción. Ahora, ¿qué va a pasar con los ingresos totales antes y después de subir el precio? Entonces, antes de subir el precio en el país 1, teníamos unos ingresos totales de 50 pesos. Sin embargo, después de subir el precio, nos queda en 48 pesos el ingreso total. O sea que esto tendríamos una variación del menos 4%. Y en el país 2, antes de subir el precio, tendríamos un ingreso de 100 pesos, pero después de subir a 12 pesos por hamburguesa, el ingreso total nos quedó en 96 pesos. Esto pues nos va a dar también una variación del menos 4%. Entonces, ¿qué pasa acá? En ambos países el ingreso total cae un 4% cuando el precio sube de 10 a 12 pesos. Ahora bien, vamos a mirar cuál es el porcentaje de cambio antes y después. ¿Listo? Entonces aquí utilizamos esta fórmula matemática que también podemos encontrarla, ¿cierto? Y vamos a identificar que en el país 1 hay un porcentaje de menos 22.22% y es el mismo porcentaje en el país número 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? En cuanto a la elasticidad, al utilizar la fórmula de elasticidad, que es igual al porcentaje de la cantidad del cambio por cantidad sobre el porcentaje de la
cantidad por el precio, nos va a decir que nos indica que la elasticidad del país 1 y el país 2 es prácticamente la misma, de menos 1,2222 de 1,222222. Entonces ambos países tienen una misma elasticidad que es aproximadamente menos 1,2222 entre 10 pesos y 12 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la demanda es elástica, subir el precio reduce el ingreso total. Subimos el precio de los productos, pero el ingreso total de nuestro negocio pues va a disminuir, ¿sí? Y eso ocurre tanto en el país 1 como en el país número 2. Ahora vamos a desarrollar el punto número 4. En el punto número 4, lo que nos está indicando el ejercicio es que tenemos 10 hamburguesas y el costo, tenemos 10 hamburguesas y nos pide que encontremos el costo de producir cada una de estas hamburguesas de 1 a 10, pero nos pide también ubicar cuál es el punto de equilibrio. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar lo que es la siguiente fórmula, ¿sí? Que es el costo total, que es igual a 10 más 5H, que es hamburguesas, donde P es igual a 7, que sería el precio, ¿cierto? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es ingreso total, que sería precio por hamburguesa, igual a 7 hamburguesas, 7 hamburguesas, 7, y el beneficio, que es el ingreso total, que sería ingreso total menos costo total. Entonces aquí vamos a poder identificar que cada hamburguesa nos va a generar un valor de costo y un beneficio. Entonces, en estos momentos producir una hamburguesa nos costaría 15 pesos. ¿Y cuánto sería el ingreso total? Serían 7 pesos. Entonces, en estos momentos, producir una hamburguesa a estos costos nos saldríamos en pérdida porque tendríamos menos 8 pesos. De igual manera, llegaríamos a tener pérdidas en la segunda, en la tercera, hasta la cuarta hamburguesa tendríamos pérdidas porque no podríamos generar ningún tipo de utilidad. Ahora bien, en la hamburguesa número 5 tenemos una particularidad, y es que llegamos al punto de equilibrio, ya que producir 5 hamburguesas nos va a costar lo mismo que el ingreso total va a ser el mismo que el costo total. En este caso sería 35 pesos producirla y 35 pesos de ingreso. Entonces tendríamos un punto de equilibrio. Ya a partir de la hamburguesa número 6 vamos a comenzar a ver una utilidad y ya serían 2 pesos por cada hamburguesa. Ahora bien, en el ejercicio nos pide que grafiquemos este punto y que encontremos el punto de equilibrio, y entonces aquí pues lo que hacemos es que colocamos una gráfica, y aquí lo que hacemos es que marcamos de 0 hamburguesas hasta 70, hasta el precio, hasta 10 hamburguesas sería el precio 70, ¿cierto? Y vamos a ubicar en la línea azul cuál sería el costo total de esa hamburguesa. Aquí nos vamos a encontrar el precio total, el ingreso total, y acá sería el costo total en la línea azul. Ahora bien, vamos a desarrollar en el punto número 5. En el punto número 5 nos dice que hay una oferta y una demanda de unas hamburguesas, las cuales tienen un precio, ¿cierto? Y luego el gobierno se da cuenta de que pues el precio de la hamburguesa está muy alta, entonces que se debe de bajar el valor del precio de la hamburguesa para que más personas puedan consumirlas. Entonces aquí nos da una fórmula que es la fórmula de la demanda y la fórmula de la oferta, donde la demanda de hamburguesas es igual a 20 menos 2 por hamburguesa, y la de la oferta es hamburguesa, que es igual a 2 más 2 por hamburguesa. En resumidas cuentas, estas fórmulas lo que nos dice es que antes de que estuviera la ley del gobierno de disminuir el precio, se producían habían 4.5 de cantidad de hamburguesas y cada una costaba 11 pesos, ¿cierto? Y ese fue el precio que había antes.
Ahora bien, el gobierno indicó que ya estaba muy costosa y que debían de bajar a la mitad, ¿cierto? El precio por hamburgazo fijado era por ley. Entonces, tendríamos que tomar el 11 pesos dividido en 2 y nos quedarían 5.5 pesos posterior ya a lo que la ley indicaba. Ahora bien, ¿cuáles eran los excedentes que habían antes de que el gobierno diera lo que esta ley? Anteriormente, pues el consumidor tendría un excedente de 20.25 pesos, ¿sí? Y el productor también tenía un excedente del 20.25 pesos, de acuerdo a los datos suministrados en el ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que el gobierno da esta ley? ¿Qué pasa con los excedentes? Entonces resulta que después de que el gobierno da esta ley, el excedente que tendría lo que es el consumidor y sería de 12.68 y, el productor sería de 3.65. 3.62. En total, el nuevo excedente sería del 15.75, para lo cual vemos que antes de que el gobierno implantara la ley, había un excedente del, del 40.5 y después del 15.75. O sea que tendríamos una pérdida de excedente del 24.75%. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? En estos momentos la sociedad ya está en peores condiciones desde el punto de vista económico. Hay escasez de demanda y oferta, hay una baja productividad y disminuye el excedente total. 3. Listo, profe. Entonces, pues estos serían los ejercicios desarrollados. Muchas gracias por el tiempo compartido y por todas las enseñanzas que nos pudo dar durante este semestre. Mil gracias.